Gracias, Jesús. Te adoramos, Jesús. Recibe toda la exaltación. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Tú gobiernas sobre nuestras vidas. ¿Por qué no levanta sus manos y diga conmigo: Jesús, tú eres el centro de mi vida. Jesús, yo giro alrededor de ti. Jesús, tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador. Tú eres el dueño de mi corazón. Tú eres el que me gobiernas. Tú eres el que me ayudas. Tú eres el que me sustentas. Tú eres el que va delante de mí, el que pelea mis batallas. Y ahora yo reconozco en el nombre de Jesús que tú eres mi escondedero, tú eres mi refugio. Yo me encierro y me escondo en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso a Jesús. Hay algo muy importante que la iglesia debe aprender a conocer. Y el apóstol Pablo lo llama en Colosenses el misterio escondido por muchos siglos, que fue revelado a partir de fue revelado al apóstol Pablo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Sabe qué significa esto? El ser humano tiene una tendencia muy fuerte a ensimismarse, a esconderse en sus complejos, a esconderse en sí mismo. Por eso es que la gente se vuelve ególatra. Por eso es que la gente gira alrededor de sí mismo, cuando el plan de Dios es otro. El diseño de Dios es otro. Y esto que le voy a enseñar en esta mañana, en este culto y en el próximo, porque son dos mensajes en uno, les voy a enviar los audios de ambos cultos, las declaraciones que tengo. Nosotros tenemos que aprender a salirnos de nosotros mismos. Por eso Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo para mí yo, ahora vivo para Jesús, y la manera en que vivo para Jesús es a través de su fe, el cual me amó, el cual me redimió, el cual me rescató. Nunca vamos a ir más allá de lo que Jesús pueda romper dentro de ti. Nunca podremos ir más allá en la fe, en la oración, si no aprendemos a salirnos de nosotros mismos. Cuando nosotros estamos ensimismados, perdemos lo mejor de Dios. Dios no se puede revelar a menos que tú aprendas a salirte de ti mismo, a echar tus cargas en Él. Nadie aquí es capaz de producir cambios en sí mismo. Y usted no me diga que usted ora para tener cambios. Usted ora para tener comunión. Y es en esa comunión, cuando nos encerramos con Jesús, que se provocan los mayores cambios. Los milagros son el resultado que nosotros hemos empezado a conocerlo a Él. Dios es un Dios de intimidad. Moisés lo descubrió. Moisés descubrió que Él habita en la oscuridad. Y no está hablando de tinieblas, sino está hablando de intimidad. Los matrimonios son fuertes cuando tienen intimidad, cuando cierran la puerta para amarse, para conocerse, para disfrutarse. El que se une a su esposa es una carne con ella, pero el que se une a Jesús es un espíritu con Él. Amén.
Este es un mensaje que Dios me lo dio desde el año pasado. No lo iba a predicar, lo tenía allí hasta que el Espíritu Santo me dijo: predica este mensaje. Creo que estamos en un tiempo muy difícil, estamos en un tiempo de mucho peligro, estamos en un tiempo de estar expuestos, pero si aprendemos a encerrarnos con Jesús y a escondernos en Él, nada ni nadie nos va a poder hacer daño, nada ni nadie nos va a poder tocar. Amén. Diga conmigo: Jesús, me encierro y me escondo en ti. Dale un aplauso y puede sentarse a Jesús. Siéntese, por favor. Jesús, me encierro y me escondo en ti. Siempre hay una tendencia a correr cuando tenemos problemas. Y la gente corre para huir de Dios. La gente corre para esconderse de Dios. Y si usted quiere correr en este tiempo, corra a esconderse en Jesús. Corra a encerrarse en Él, en el lugar secreto. Éxodo capítulo 20, versículo 20 y 21. Yo creo que uno de los que mejor conoció en la intimidad y el que se le revelaba a Moisés era Jehová. Y Jehová es un nombre atribuido a Jesús. Dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos. ¿Sabe por qué el pueblo estuvo a lo lejos? Porque veía en ese monte Sinaí, que era el lugar secreto donde Moisés se encontraba con Jehová. Decía que ahí caían truenos, habían relámpagos, algo sucedía allá. Si tú lo veías desde afuera, causaba miedo. Pero Moisés, que aprendió a habitar de esa manera con Jehová, descubrió a un Dios tierno. Nunca estuvo en peligro, siempre estuvo protegido, siempre fue instruido, fue donde fue preparado, a tal punto que cuando bajaba de ese monte, dice que su rostro resplandecía. Y el pueblo no soportaba a Moisés, porque ellos en ese tiempo de desierto nunca aprendieron a conocer a Dios en la intimidad. Todo fue superficial. Si tú eres un hijo de Dios que tiene una relación superficial con Dios, que no intimidas con Él, que no aprendes a encerrarte con Él, que no aprendes a quebrantarte con Él, tú nunca lo conocerás. Él solamente se va a revelar a aquella gente que es íntima, aquella gente que se aprende a encerrar en Él. Para encerrarnos con Él tenemos que salir de nosotros mismos. Y fue allí donde Moisés fue cambiado, fue transformado. Fue el hombre más manso de toda la tierra. Y fueron varias temporadas donde Moisés aprendió a conocer a Dios de tal manera que Él le hablaba cara a cara. ¿Por qué esto no sucede hoy en día? ¿Por qué vemos mucha gente con una mecánica, viviendo en una religión, acostumbrándose a venir a la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque no hay intimidad. Era tal la intimidad que tenía Moisés con Dios que le hablaba cara a cara, como le habla un hombre a otro hombre.
Otro de ellos que aprendió a conocer a Dios en la intimidad era Abraham. Al punto que con Abraham era totalmente diferente con Moisés. Abraham hacía descender a Jehová. Dios venía del cielo a la tierra a hablar con él. Le gustaba hablar con él. Y esto tiene muchas ventajas que se las voy a enseñar. En este tiempo de tanto conflicto, de tanto peligro, de tanto demonio que se está moviendo en la calle, de tanto vandalismo, este es el momento para encerrarnos con Dios. De tanta contaminación que hay afuera, de tanta enfermedad que se está reproduciendo. No solamente estamos batallando contra el COVID-19, están apareciendo otra clase de enfermedades que no se conocían. Y a menos que nosotros no tomemos la decisión de encerrarnos con Jesús, de escondernos en Jesús, no vamos a ser guardados. Amén. Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, en la intimidad en la cual estuvo Dios. Hay otro relato en Éxodo muy poderoso, donde Dios invita a Moisés y a los príncipes a estar con él. ¿Sabe a dónde llegan? Al centro del corazón de Dios. ¿Sabe dónde fuimos creados nosotros? En el centro del corazón de Dios. Usted nació del regazo del corazón de Dios. A usted lo diseñaron en el regazo del corazón de Dios. ¿Y saben qué se inspiró el Padre para hacerlo a usted? En Jesús. Porque Jesús siempre habitaba en el seno del Padre, en la intimidad del Padre. De manera que uno de los mayores propósitos de Jesús en la redención no es que tú aprendas una mecánica de oración, es que tú aprendas a estar en el centro del corazón del Padre. El discípulo más cercano que aprendió a conocer los latidos del corazón de Jesús fue Juan. Fue el único que no huyó, fue el único que no sintió temor, fue el único que no persiguieron, fue el que más duró sobre la tierra. Se calcula, se cree que Juan duró hasta los 200 años, aunque hay otras versiones donde dicen que Juan todavía está vivo, porque Jesús habló de que él no conocería la muerte. O sea, la gente que aprende a ser íntima, cercana, podrá llegar a la vejez, podrá conocer su descendencia hasta la tercera y cuarta generación, podrá accesar a lo más importante. Lo más importante no es lo material, lo más importante no es hacer. Dios no te llamó para hacerte rico, Dios te llamó para que lo conocieras, y lo conocieras tan profundamente que aprendieras a vivir en el centro del corazón de Él. Ahora, dice que cuando estos príncipes fueron con Moisés, llegaron a un lugar que no sabían cómo describirlo. Dice que el piso era como de zafiro. Dice que era un lugar totalmente cálido, diferente, y sucedió algo inusual. Dios se sentó a comer con ellos, porque comer es una de las prácticas más íntimas de las familias. Por eso a la mesa tú no puedes sentar gente que no sea íntima contigo. Tu mesa no es un lugar solamente para comer, es un lugar de intimidad. La habitación donde tú estás con tu pareja debe ser un lugar de honra, de respeto, porque es donde tú conoces a tu pareja de tal manera que la conoces desnuda o desnudo.
Tal era la intimidad que tenía Adán y Eva con Dios, que dice Génesis capítulo 2, en el último versículo: Adán y Eva estaban desnudos delante de Dios y no sentían vergüenza. ¿Sabe cuándo vinieron a sentir vergüenza? Después de que ellos desobedecieron. ¿Y sabe cuál fue la primera reacción? Esconderse de Dios. O tú te escondes en Dios o tú te le escondes a Dios. Ahora, Hebreos 12, del 18 al 23, lo podemos conectar con Éxodo 20 y 21. ¿Qué era lo que veía Moisés en esa oscuridad, en esa comunión? Éxodo 12, 18 al 23. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Ni aún una vez, si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Nadie podrá obedecer a Dios a menos que aprenda a ser cercano e íntimo y a encerrarse y a esconderse en Jesús. La obediencia no es una virtud tuya. La obediencia es una gracia como resultado de que tú aprendiste a conocer a Jesús, de que tú aprendiste a ser cercano a Él. No hay nada en nosotros de lo cual no podamos ufanar. El poder orar es una gracia y la habla Zacarías. El ayunar es una gracia. Hay ciertos movimientos cristianos que se ufanan de los ayunos. Y me contaba alguien y yo me quedé aterrado, porque en esa congregación no se les conoce por el nombre, sino: este es el de 7 días de ayuno, este es el de 20 días de ayuno, este es el de 3, ese es un flojo, este es el de 40. O sea, los superhéroes en esa iglesia son los que han ayunado 40 días. Y como han ayunado 40 días, entonces son intocables. ¿Sabe qué les pasó a ellos? Aguantaron hambre, porque eso los volvió prepotentes, orgullosos. Cuando tú aprendes a esconderte y a encerrarte con Jesús, lo primero que te va a suceder es que comienzas a ser revestido de humildad. Tu corazón comienza a volverse manso. El fruto del Espíritu aparece en tu vida. Tu carácter cambia. La superficialidad para buscar a Jesús la pagamos caro. Por eso es que hay hijos de Dios que no vencen su mal carácter. Todo lo que tienen es una mecánica. Hay un supuesto apóstol en Centroamérica que se cuelga 2 chofar aquí y una Biblia grandísima al otro lado. Insulta a todo el mundo. Y cuando habla de las mujeres, lo hace en los términos más groseros y más vulgares. Pero la gente le come cuento porque él sabe versículos de la Biblia de memoria. Pero de Jesús no tiene nada. No conoce a Jesús. Conoce la Biblia como leer un libro cualquiera. Se cree lo que no es. Yo creo que este es un tiempo para profundizar. Este es un tiempo para echar raíces en Dios. Este es el mejor tiempo. Los tiempos de crisis son los tiempos para aprender a conocer a Jesús. ¿Cómo lo haces tú? Cierra la puerta tras ti.
ten comunión con Él. Él te va a hablar, a veces no te va a hablar, te va a ministrar, te va a enseñar, te va a quebrantar, te va a doblegar, te va a humillar, te va a empoderar, te va a capacitar, y tú estarás listo para enfrentar cualquier reto y cualquier cosa que pueda venir contra ti en esta vida. Y dice que Moisés estaba espantado y temblando, mientras el pueblo de Israel estaba a lo lejos. Así hay mucha gente en Dios a lo lejos. A duras penas vienen una vez a la semana a la iglesia. A duras penas oran cuando desayunan. A duras penas leen la Biblia, pero invierten 2 y 3 horas en la televisión. A duras penas llegan al culto, y cuando llegan es mirando el reloj a ver a qué hora se va a acabar el culto. Yo creo que esa superficialidad se tiene que acabar en nosotros. Tenemos que ser gente profunda en Dios. Y dice que Moisés estaba temblando y estaba espantado. ¿Sabe qué significa eso? El temor a Dios invadió su corazón. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel nunca desarrolló temor a Dios? Porque estaba a lo lejos. Por eso hicieron un becerro de oro, por eso fornicaron, y por eso murieron de ellos 23,000. Por eso se levantaron en rebelión contra Moisés. Por eso se fastidiaron del maná. Por eso rechazaron a Moisés como autoridad. Por eso su corazón se volvió a Egipto. Y por eso Dios no los dejó entrar a Canaán. Y por eso murieron en el desierto. Si tú no tienes profundidad, hay un libro que se lo recomiendo y está en la internet, La profundidad de Jesús, de Madame Guyon. Esa mujer fue la que dio a luz todos los avivamientos del siglo XIX y del siglo XX. Madame Guyon comenzó a conocer a Jesús de tal forma que cuando ella predicaba de Jesús, a los mismos predicadores les parecía que no conocían ese Jesús. Es más, voy a hacer algo, les voy a enviar ese libro en PDF al WhatsApp para que usted lo descargue y para que lo mande a fotocopiar. La vez que yo leí ese libro, yo tuve una experiencia sobrenatural. Iba en la mitad del libro y me quedé dormido leyendo el libro. Nunca me pasa eso. Y en el tiempo en que estuve dormido, fui visitado por Jesús. No solamente vi a Jesús, no sé cómo describírselo, pero yo sé que fui a un lugar donde estaba Jesús. Y comencé a ver esta experiencia como lo canta René González. Y los ángeles le adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan: Santo es el Señor. Y los ángeles le adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan: Santo es el Señor. Él está en su trono rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria. y serás testigo a tus enemigos que Jesús es el Señor. Él está en su gloria rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria. serás testigo a tus enemigos que Jesús es el Señor. Él está En su trono. Yo me hago una pregunta: ¿por qué no tenemos experiencias como la de Isaías?
El profeta Isaías hasta el capítulo 6 era un profeta que no tenía intimidad con Dios. Era muy superficial. Él era el primo del rey Usías. Hasta el capítulo 6 él no era un profeta, con un llamado de profeta, pero era político, porque ayudaba a su primo a las decisiones del reino. Lo mejor que le pudo pasar a Isaías fue que se le muriera su primo, y entró en una crisis, entró en un tiempo tan difícil. Financieramente sufrió, perdió el respaldo del rey, no sabía para dónde agarrar. La razón por la cual a veces vienen crisis a nuestra vida es porque eso es lo que nos lleva a profundizar en Dios, aprender a conocerle su corazón. Y a partir del capítulo 6, eso fue lo que Isaías comenzó a ver: ángeles, serafines volando. Hay un coro que cantamos, ¿no? ¿Te acuerdas? Hay un coro que cantamos de eso. Isaías ve al Señor sentado sobre un trono, rodeado y sublime, sus faldas llenan el templo. Isaías vio al Señor sentado sobre un trono, exaltado y sublime, sus faldas llenan el templo. Serafines que volaban y desean unos a otros, serafines que volaban y desean unos a otros. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Yo me hago una pregunta: ¿por qué no estamos viendo el mundo angelical? Si es parte del reino. Después de la redención, el tema que más toca la Biblia y es amplio son los ángeles. En el capítulo 6, Isaías, Dios bregó con él y se dio cuenta que era inmundo de labios y era profeta. ¿Y sabe por qué era inmundo de labios? Porque él era muy superficial. Dice que Moisés temblaba ante Dios y ese temor lo llevó a vivir 120 años y nunca perdió su dinamismo ni su energía. Porque hoy la gente en nuestras iglesias vienen, se sientan después de una noche de haber fornicado. Durante toda la semana son del mundo y como no hay profundidad, ¿no se han dado cuenta que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios? ¿Por qué no hay consagración? Porque no conocemos a Dios. Aún el mismo apóstol Pedro, aunque era el líder y era el que hablaba más, no era tan profundo como Juan. Por eso el día que un ángel lo sacó de la cárcel, ni supo que era un ángel, porque no conocía el mundo angelical. Pero Juan, el que se recostaba al regazo de Jesús, no solamente convivía con ángeles, aprendió a conocer a los 4 seres vivientes, vio a los 24 ancianos, que se cree que son los patriarcas de las 12 tribus de Israel y los 12 discípulos.
vio querubines, vio seres angelicales que solamente él y otro profeta, Ezequiel, de todos los profetas mayores y menores, el profeta Ezequiel era el más profundo en Dios. Yo estoy detrás de algo. Y ya Dios me dijo el precio a pagar. Mi mayor honra es ser un intercesor. Y estoy orando por el espíritu del Padre Nas. Las campañas de Carlos Finney eran precedidas porque el Padre Nas se internaba en un hotel 15, 20 días, un mes, rogando, suplicando para que Dios salvara la ciudad. De manera que cuando llegaba Carlos Finney, la atmósfera espiritual estaba plagada de la presencia de Dios. Demonios estaban, la gente caía en las calles siendo liberadas. ¿Y qué tal el Rels Owens, que tiene un libro que se llama El Intercesor? Ese hombre solo fue el que derrotó a Hitler y al Tercer Reich. Le tomó 3 años y medio de oración. Y yo estoy detrás de eso. Y ya Dios comenzó a hablarme en la intimidad de cosas que no les puedo contar. Pero ya me dijo el costo. Nunca vas a aparecer en la televisión. Solamente yo te voy a conocer. Nunca vas a aspirar a un cargo político. Una de las cosas más precisas y más íntimas que hay en el cielo se llaman los intercesores. La nube de testigos del que habla Hebreos 12 no son otra cosa sino los intercesores. Y es un ministerio común a todos nosotros. Nosotros debiéramos ser intercesores de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestra ciudad. Habían 7,000 intercesores que preservaron la vida de Elías. Elías no debía tener temor. Elías, que aprendió a vivir en la presencia de Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy. De repente fue atacado por los mensajeros de Jezabel. ¿Y sabe qué hizo? Huyó de la presencia de Dios. Se metió en una cueva. Y Dios tuvo que irlo a buscar. ¿Sabe qué era lo más? Hay una palabra que usa mi hija mucho, se llama patético. ¿Sabe qué es lo más patético? Que lo sobrenatural todavía estaba encima de Elías. 2 ángeles lo asistieron. Un ángel fue enviado por Dios para que le cocinara. Parece que Benny Hinn dice en un libro que habla de ángeles, parece que en el cielo que hay ángeles que cocinan. Y le preparó una torta cocida por el fuego y lo alimentó. Pero había otro ángel, y de ese habla el pastor Cho. Este ángel lo que hizo en el original, dice que lo despertó y dice que lo cuidó, pero en el hebreo no dice eso. En el hebreo dice eso. ¿Sabe qué dice en el hebreo? Que comenzó a hacerle masajes al profeta, a destensionarlo. O sea, parece que hay ángeles de spa, porque estaba muy estresado, estaba muy asustado, tenía ganas de morirse, perdió su conexión. Y estaba tan desubicado el profeta que habían 2 ángeles que lo asistían y era como si nada. Cuando se comió la torta que le preparó el ángel, dice que caminó 40 días al monte de Horeb. ¿Sabe cuánto caminó? 586 kilómetros. Es como caminar de aquí a Bogotá. Y llegó en tiempo récord. Así como corrió delante de los carros de Acab.
y se metió en una cueva. Por eso Dios fue a sacarlo de la cueva. Por eso él escuchó un silbido apacible. Y solamente cuando escuchó ese silbido apacible, supo que era Dios, supo que era la presencia de Dios. Fue lo único que lo hizo sacar de la cueva. Pero a cualquiera nos puede pasar. Si le pasó a Elías, imagínese a nosotros. El temor a Dios es el resultado de que tú aprendiste a conocerlo. El cinismo es el resultado de tu fragilidad en la comunión con Dios. El salirnos con la nuestra. El pecar y disfrutar el pecado como lo hacía Sansón. ¿Sabe por qué los filisteos lograron acabar con Sansón? Porque salió de la intimidad con Dios para tener intimidad con una prostituta. Estamos en tiempos de silencio en la iglesia, ¿no? Desde el martes viene este silencio. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios y juez de todos, al Espíritu de los justos hechos perfectos. Y todo esto Moisés lo vio en vida. A usted se le puede abrir el mundo espiritual si sale de sí mismo, si salimos de ese egocentrismo, si aprendemos a encerrarnos con Jesús 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, como lo que usted decida. Apague el televisor y en vez de ver Betty la Fea, más bien ore, lea la palabra. Y voy a decir esto con mucho temor y temblor y respeto. ¿Sabe por qué el país está en esta condición? ¿Quiere que le diga quiénes son los responsables de esta situación que estamos viviendo? No es el diablo, no son los gobernantes. No le eche la culpa al presidente ni al alcalde, ni siquiera son muchachos, ni siquiera a la narcoguerrilla. Los únicos responsables somos nosotros, la iglesia del Señor, que creemos que vamos a arreglar esto haciendo marchas, que creyendo que tirando aceite desde un helicóptero ya hicimos nuestra parte. No, estamos muy equivocados. O haciendo shows o haciendo espectáculos, o promocionándonos para ver quién nos invita. El mundo ha sido transformado en ciertas épocas por gente profunda. John G. Lake trajo una transformación sobre África, y esa cosecha la recogió Reinhard Bonnke, que llegó a tener campañas de 8 millones de personas. 9 presidentes africanos eran hijos espirituales de él. Sus 45 años de ministerio evangelizaron. Fue el evangelista más exitoso de toda la historia del cristianismo, pasando por encima de el profeta Jonás. Pero era un hombre de intimidad. No le importaban las cámaras, no le importaba ser presidente de Colombia, no quería nada con la política, siempre estuvo centrado. A los 10 años de ser misionero en África,
Su iglesia no pasaba de 20 personas. Y todavía lo sostenía la misión porque no era capaz de sostenerse. Hasta que él tuvo un encuentro, le dio un cáncer. Eso lo llevó a profundizar en Dios. Eso lo llevó a batallar por su vida. Y de la única manera que logró estar vivo 45 años, dice que cuando él entraba a orar en la intimidad y pasaba horas y horas en la presencia de Dios, dice que el dolor menguaba, dice que los síntomas desaparecían. Vivió con un cáncer 45 años. Y a partir de ahí apareció la provisión, apareció el dinero, comenzaron a abrirse las naciones. Los mismos presidentes lo mandaban a traer en jets. Sus campañas eran de 20 días, de una semana, de 2 meses. Había que tener listas carpas porque en plena predicación la gente se endemoniaba y había que sacarlos. En plena predicación los muertos resucitaban. Dice que una vez estaba en Sudáfrica predicándole a una iglesia, habían 20,000 personas y un pastor había muerto hacía 2 días atrás y la esposa no lo quería enterrar. Le habían aplicado el formol, le habían hecho todo el procedimiento, le habían tapado las fosas nasales con algodón en los oídos y ella lo que hizo fue sacarlo de la morgue, meterlo en el ataúd y llevárselo a la campaña donde estaba Reinhard Bonnke. Obviamente no la dejaron entrar, pero logró que la entraran al sótano de la iglesia. Mientras Reinhard Bonnke predicaba, sacaron al muerto, lo pusieron en una mesa, comenzaron a hacerle masajes porque estaba más tieso que un buñuelo. A la hora resucitó ese pastor. Y la primera reacción al resucitar fue salir corriendo. Se subió al culto y comenzó a correr por toda la iglesia. Y como Reinhard Bonnke no sabía lo que había pasado, comenzó a regañarlo. ¡Ey, usted qué hace sin camisa! Deje el desorden, venga, siéntese acá, póngale una camisa a ese señor. Y una mujer se le acerca y le dice: es que el hombre vino muerto y resucitó. No importa, ahora da el testimonio, escuche la palabra. Yo creo que eso va a volver a la iglesia. Yo creo que esta crisis que tiene Colombia la está permitiendo Dios para despertar a su pueblo, para despertar a los intercesores, para despertar a la gente que aprenda a conocer su corazón, para que aprenda a conocer los secretos de Dios, para que Dios nos vuelva a hablar, para que el mundo espiritual se nos abra, para que aprendamos que hay ángeles listos para cuidar nuestras casas, para batallar nuestras batallas en esta ciudad. ¿Sabe quién detiene esto en el país? Una intervención de Dios. Padre, ni siquiera he salido de la introducción. Oh, Dios mío. Hebreos 7, 15 y 16. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec, y está hablando de Jesús, se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, y aquí está, según el poder de una vida indestructible. Abraham aprendió a conocer a Melquisedec, que es Jesús. Por eso murió de 176 años. Y después de 100 años engendró 17 hijos más. Fue uno de los hombres más ricos de la tierra. Abraham no tenía enemigos. Nadie podía hacerle frente a Abraham. ¿Sabe qué resultado tenemos cuando aprendemos a encerrarnos y a escondernos en Jesús?
Nuestra vida será indestructible. No seremos tocados. No moriremos prematuramente. Jehová cumplirá su propósito en nosotros, porque ahora estamos en un mejor pacto con mejores promesas. Y este Melquisedec ahora está en el cielo, y ese Melquisedec se llama Jesús. Y cuando usted aprende a conocerlo, Él escucha sus oraciones, Él recibe sus diezmos, Él es el intercesor de nosotros, Él es nuestro abogado, Él es la garantía para resucitar, Él es la garantía para que lleguemos a la vejez, Él es la garantía para que no perdamos nuestra descendencia. Colosenses 3 del 1 al 4. Pues si habéis resucitado, este sí está en el bosquejo. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Con mucho respeto voy a decir esto: no se polarice políticamente ni allá ni acá, porque usted es un reino de usted es un ciudadano del reino. Aún hay gente de esta iglesia polarizada políticamente, y lo que debemos hacer es orar, interceder, para que no maten a esos muchachos, ni tampoco nos maten policías, porque hay policías que son cristianos. Son más legales los policías y los militares apoyados en Romanos 13. Y si a usted no le gusta eso, entonces usted no conoce a Dios. Está más en la legalidad el presidente de la república, el alcalde con toda su condición, y la gobernadora, como está turbada y todo, están en la legalidad del reino de Dios, que el narcoterrorismo que está armando a esos muchachos y mandándolos a la muerte. Pero no nos polaricemos. Vamos a poner la mira en las cosas de arriba. Usted es ciudadano del cielo, y si usted dice ser hijo de Dios y usted conoce a Dios, somos apolíticos. Usted nunca me va a ver a mí en la política. Me han ofrecido ser concejal, me han ofrecido varias cosas, comandar varias listas. A todo le digo no, porque yo pienso igual que Charles Spurgeon: no te rebajes a ser el rey de Israel cuando Dios te llamó a ser su siervo. A ser el rey de Inglaterra. No te rebajes a ser el rey de Inglaterra cuando Dios te llamó a ser su siervo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto. Muertos al orgullo, muertos a la arrogancia, muriendo a nosotros mismos, negándonos a nosotros mismos. ¿Sabe por qué al joven rico le costó tanto obedecer a Jesús y tomar la cruz? Porque su mira no estaba puesta en las cosas de arriba, sino en lo material que tenía. Hay gente que llega a nuestras iglesias para ver si se le mejora la economía. No va a pasar eso, porque a Dios no le gusta que lo usen. Va a comenzar a pasar algo el día que Jesús sea el dueño de tu corazón, que Jesús sea el dueño de tu vida, que Jesús habite en tu casa, que Jesús se sienta cómodo en tu casa. La mayor habilidad de Obed-Edom fue cuando trajeron el arca que representaba la presencia de Dios. ¿Sabe qué hizo él? ¿Sabe por qué metieron el arca allí? Porque era el único que no era judío, porque todos tenían conocimiento de lo que había pasado. Cuando David intentó llevar el arca, 2 sacerdotes murieron.
Pero ¿sabe por qué murieron los sacerdotes? Porque esa arca estuvo en la casa de Abimelech por 20 años. Y Abimelech, siendo sacerdote, en vez de ministrar la presencia de Dios, lo que hizo fue guardar el arca en un lugar, en el famoso cuarto de los trebejos. Se olvidó de la presencia de Dios. Y los dos hijos de él, que eran sacerdotes, fueron los que murieron. Hay gente que quiere ser pastor porque creen que ser pastor es dormir hasta tarde, ganarse la plata fácil. Usted está muy equivocado. Por años estuve orando a ver si Dios me mandaba un reemplazo. De pronto usted es mi reemplazo. Yo luché 2 años por no ser pastor porque yo sé lo que me iba a enfrentar. Cuando aprendamos a morir a nosotros mismos, entonces nuestra vida estará escondida con Cristo en Dios. Esto lo dijo el apóstol Hugo López, nuestro padre espiritual. Dijo: Satanás nunca conoció a Jesús, porque Jesús habitaba en el seno del Padre. Todo el tiempo que Luzbel ministró en el cielo, nunca conoció a Jesús, porque Jesús estaba dentro del seno del Padre, de manera que nunca lo conoció. De manera que él vino a conocerlo cuando él se manifestó. Por 30 años lo persiguió, lo buscó, mató niños, hizo hasta para vender, porque no sabía quién era Jesús. Él no sabía que el Padre tenía un hijo llamado Jesús. Lo vino a conocer cuando ya hacía milagros. Por eso es una vida indestructible, porque cuando aprendemos a morir a nosotros mismos, entonces sucede lo de Colosenses: estaremos escondidos con Cristo en Dios. Imagínense, Cristo es nuestra primer fortaleza y el Padre es nuestra segunda fortaleza. ¿Quién entra ahí? ¿Quién puede hacernos daño? ¿Quién nos puede destruir? ¿Quién nos puede quitar la vida? ¿Quién puede atentar contra nosotros? Y no solamente eso, sino que además nos convertimos en herederos de Dios y coherederos de Jesús. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ese versículo 3 de Colosenses 3, en 2 versiones diferentes, dice: pues habéis muerto y vuestra vida está oculta juntamente con Cristo en Dios. La versión de 1862 dice: porque muerto estáis y vuestra vida está oculta juntamente, porque muerto estáis y vuestra vida está guardada con Cristo en Dios. Estamos guardados con Cristo en Dios. Zacarías tuvo que esconderse en su casa por 5 meses para romper el oprobio de 60 años de no poder tener un hijo con su esposa. Encerrarnos hay cosas que no las vamos a conquistar. Hay demonios que no los vamos a echar. Hay enfermedades que no las vamos a vencer, a menos si nos encerramos una temporada con Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que sanemos. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya un milagro. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea realidad la palabra en nuestra vida. Estar enfermo es un oprobio. Estar escaso es un oprobio. Estar sufriendo de algo es un oprobio. Es ilegal, es demoníaco. Pero ¿por qué no suceden milagros? Porque nosotros somos superficiales. Pasamos más tiempo en las redes, en la televisión, que encerrarnos. Yo este año tuve que enfrentar 6 cosas. 6 cosas. Y se las voy a decir: coronavirus, neumonía viral, pólipos en el colon,
divertículos en los intestinos, disnea en mi parte respiratoria, y la sexta, unas manchas en los pulmones. Lo más difícil de vencer fue esto. La disnea es la incapacidad para respirar con la nariz. Estuve en 4 consultorios, fui a 4 otorrinos, y lo que ellos me mandaban, yo lo tomaba y me lo aplicaba, y si yo veía que en 3 y 4 días no había mejoría, lo soltaba y me iba para donde otro otorrino. Me iba donde el otro, me mandaban otros. Hoy ninguno, los 4 nunca se pusieron de acuerdo en los medicamentos. Me fui al segundo, me tomé al cuarto día, al quinto día no funcionaba, me fui al tercer otorrino. El asunto es que todo eso que hizo que este asunto se volviera crónico. Cuando fui al último, que es una autoridad en esa área, me sentó y me dijo: Señor, con todo respeto, y me enfrentó y me dijo: Señor, con todo respeto, ¿a cuántos otorrinos ha ido? Yo le dije: con usted es el cuarto. ¿Qué le han mandado? Y ese día yo había llevado en mi maleta todo lo que me habían mandado, y saqué un montón de productos y los puse ahí. Dijo: no, hermano, de razón, de razón. Usted lo que tiene es una congestión crónica, porque usted no ha entendido que los remedios que nosotros le mandamos vienen a hacer efecto a los 15 días. Y para que se complete el tratamiento y usted vea una mejoría, tiene que pasar 3 meses utilizando el mismo producto que le enviamos. De manera que usted tiene que tomar una decisión. Toda verdad es paralela. Usted no pretenda sanarse con 2 días de oración. Yo tengo unas declaraciones que se llaman la medicina de Dios, y el autor, que se me escapa el nombre, de esas confesiones dice: esto es como tomarse una medicina. Usted a los 2 días, 3 días no va a ver resultado, pero cuando usted ora todos los días por sanidad, declarando, haciendo declaraciones de la palabra y lo que está escrito allí, y usted lo cree, y usted lo cree, y usted lo cree, porque hay que confesar cada día para que la fe se desarrolle en el corazón. Y funcionó. Ahora respiro por la nariz y apenas voy en 1 mes y medio del tratamiento. Y con el tratamiento, estoy con el tratamiento de ese médico y con el tratamiento del cielo. Y cada vez que le pedía a Dios que me hablara, me mandaba a Ezequiel 47 y me invitaba y me decía: nada en el río de la sanidad de Ezequiel 47. Y yo no entendía. Yo decía: ¿cómo voy a nadar en ese río? Porque el que se meta a ese río va a ser sano. ¿Sabe qué me respondió Dios una vez en el culto? Predicando aquí me dijo: ¿sabes cómo aprendes a nadar en ese río? Declarando la palabra. Por su llaga yo soy curado. Jesús llevó el peso de mi pecado y de mis enfermedades. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y es mi oración cada día, y cada día acceso a los lugares celestiales. Y en los lugares celestiales hay un lugar donde hay órganos. Todo el mundo natural es un reflejo del mundo espiritual. Ahora se están trasplantando hígados, se trasplantan brazos, corazones, de manera que 2 Corintios 5 dice que hay una despensa en los lugares celestiales, donde si un órgano a ti te está fallando, tú puedes accesar por la fe y decir y tomar por la fe. Yo comencé a tomar, yo
penetro el mundo del espíritu, los lugares celestiales, y acceso a esa bodega de órganos nuevos, y tomo un sistema respiratorio nuevo para 30 años. Tomo un cerebro para 30 años, un corazón para 30 años, un estómago sin gastritis para 30 años. Yo declaro que mis intestinos están sin divertículos, mi colon está sin pólipos. Yo declaro que mis pulmones, tengo pulmones nuevos. Así tiene que orar usted, mi amado. Pero no podrá ver resultados a menos que usted sea constante, a menos que usted sea íntimo, a menos que usted se encierre. Zacarías se encerró por 5 meses para romper la esterilidad que tenía Elizabeth, y a los 5 meses no solamente Elizabeth quedó embarazada, sino que dio a luz un profeta. Yo declaro que los milagros más sorprendentes van a comenzar a salir a la luz en su vida después de que usted se encierre. Yo le invito a encerrarse con Dios. Escoja la mañana, el mediodía, la noche, como a usted le quede más cómodo, pero busque un lugar en su casa donde cierre la puerta y ahí ame a Dios. Ahí, ahora, no haga de eso una mecánica, porque hay momentos donde uno llora, hay momentos donde uno se humilla, hay momentos donde uno batalla, hay momentos de confesiones de fe. Acuérdese que Él es una persona, y muchas veces no lo dejamos hablar porque nosotros tenemos una jerga ya preparada. Los milagros suceden cuando alguien se atreve a creer. Los milagros suceden cuando alguien se atreve a creer. Colóquese de pie, por favor. Los milagros suceden cuando alguien se atreve a creer. Los milagros suceden cuando alguien se atreve a creer. Dios extiende su mano y nos toca con su poder. Dios extiende su mano y nos toca con su poder. Dios extiende, dígalo. Dios extiende su mano y nos toca con su poder. Dios extiende su mano y nos toca con su poder. No hay límites en Dios, no hay límite a su poder. Si tú puedes creer, todo posible es. No hay límites en Dios, no hay límite a su poder. Si tú puedes creer, todo posible es. Escúcheme. Realmente fueron 7 cosas. Se me comenzó a descompensar la presión arterial. Yo estuve 2 veces en urgencias. La primera vez fueron 13 horas y la segunda vez 14 horas. Y la segunda vez mi presión estaba por lo alto. Y es interesante, me mandaron a colocar un aparato para ver si yo sufro de hipertensión. Ya van 2 veces que me cancelan la puesta del aparato. Pero yo llevo 1 mes y medio declarando, mi presión arterial es 120/80. Y tengo el aparato de la presión y me la tomo 120/80. 120/80. Los pulmones, usted sabe que cuando le da coronavirus a uno, el peligro es cuando la saturación baja. Este muchacho me asistió. Siempre he tenido la saturación por arriba, ¿no? La vez que me hicieron el procedimiento para sacarme los pólipos del colon, mi saturación era 100. Los médicos estaban aterrados. ¿Usted cuántos años que tiene? Yo le dije 25. No, 58 años tengo yo. Usted tiene 100 de saturación, hermano. Les parecía increíble. Y yo más aterrado. El ritmo cardíaco
también se me afectó. Y comencé yo. Mi ritmo cardíaco es de 60 a 100. Y todos los días lo confieso, 60 a 100. ¿Sabías que por la ley de vida y resurrección que opera en tu cuerpo, tu mismo cuerpo tiene la capacidad de sanarse a sí mismo? De regenerarse a sí mismo. Sobre ti opera la ley de vida y resurrección, pero tú tienes que declararlo, tú tienes que creerlo, tú tienes que enfrentarte a lo oprobio que hay ahora. Y van a haber muchos milagros. Levante sus manos. Padre, yo declaro que un espíritu de intimidad, un espíritu de intimidad viene sobre esta iglesia. Yo estoy clamando por 7,000 intercesores y aquí están los primeros de esos 7,000. Yo oro para que cada uno sea levantado, sea despertado en una vida de oración de milagros, en una vida de oración de respuestas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo levanto una iglesia. Yo creo por una iglesia y pido, Espíritu Santo, que levantes a una iglesia de gente intercesora, de gente que aprende a conocer tu corazón, de gente profunda que tiene raíces, que te teme, que vence el pecado, que hace huir al diablo en el nombre de Jesús. Yo los cubro con la sangre de Jesús y declaro que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso a Jesús.